Amigos televidentes, muy buenas noches. Yo soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo, saliendo como todos los martes a las 7 de la noche desde el distrito de Miraflores. Y bueno, la crisis política está cada vez llegando a un nivel bastante álgido. A la parte de las regiones están cerradas. Estamos viviendo un momento bastante dividido, tanto en el Ejecutivo como en el poder del Congreso, donde ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. Estamos en nuestro programa para hablar ampliamente sobre la coyuntura política y para ello hemos invitado a Enrique Valderrama, reconocido analista político. Con él vamos a conversar a lo amplio de nuestro programa sobre esta situación y a dónde vamos a terminar. Enrique, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar en VH Televisión. Enrique, ¿cómo ves este tema? Muchos analistas políticos coinciden en que el señor Pedro Castillo fue un desastre y la señora Dina está yendo hacia el colapso. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que es importante primero precisar la naturaleza de las manifestaciones, de las protestas. Y lo primero que tendría que señalar previamente es que lo que muchos creen que es una reacción, en realidad en buena medida tenía ya de elementos preparados con anticipación. Para decirlo claramente, yo considero que lo que estamos viviendo, en parte, generalizo, no es la reacción espontánea y natural a la destitución constitucionalmente correcta de Castillo, que quiso dar un golpe de Estado, no olvidemos esto, mejor dicho, que dio un golpe de Estado que no fue eficaz. En todo caso, que pretendió cerrar el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Parlamento, es decir, arrasar con todas las instituciones democráticas. No funcionó, el Congreso aceleró la votación de su vacancia frente a este acto que lo ponía al margen de la ley, y Castillo finalmente fue recluido y está hoy día en donde está. Creo que este conjunto de movimientos formaban parte de la estrategia golpista de Castillo. Seguramente Castillo pensaba que iba a contar con la neutralidad de las Fuerzas Armadas, cosa que no fue, y con el apoyo también de la policía. Y evidentemente iba a generar una reacción en la sociedad democrática que se iba a manifestar contra la dictadura que estaba instalando Castillo en ese momento. Y parte del plan era, sin duda, que estos grupos fueran de alguna forma la fuerza de contención, la fuerza de choque, una suerte de círculos bolivarianos a la venezolana, para evidentemente confrontar masa contra masa, para consolidar su golpe de Estado. ¿Cuál crees que era el objetivo de Castillo al generar este golpe? ¿Tuvo que ver Evo Morales aquí en esto? Yo creo que hay una relación importante, más allá de Castillo, que evidentemente tenía una relación importante con el grupo de Morales, pero quiero finalmente terminar la idea anterior para pasar a esto que tú mencionas, que es importante. Cuando Castillo da este golpe de Estado, lo hace evidentemente de manera anticipada. Él estaba preparando a la gente para que pueda salir a defenderlo una vez que tomara esta decisión, pero él no contaba con la información que ya se empezaba a manejar a nivel de la Fiscalía y del Congreso. Recordemos que horas antes del golpe, creo que un cercano colaborador de él empezó a comentar de entregas de dinero personales. Es decir, ya la responsabilidad, la acusación era ya directa hacia él, no era un sobrino, no era un familiar. Ya la bala estaba puesta directamente sobre la persona del expresidente Castillo. Y en ese momento él asume que la votación de la vacancia se le puede ir de las manos. Y de la seguridad plena de que no llegan a los votos, pasó evidentemente a la preocupación de que puedan llegar a estos votos. Seguramente, mal informado probablemente, yo creo que no hubieran llegado a los votos de todas maneras, pero habrá asumido que sí, y en ese momento no se le ocurrió otra cosa que acelerar el plan y salió como salió, evidentemente. Él tenía que llegar a la embajada, tenía que asilarse, y desde ahí de una u otra manera capitanear este giro de protesta social en alguna parte, y en otra parte más parecen pues movimientos de táctica media paramilitar en algunos temas. Creo que no tengo que explicártelo a ti, creo que tú lo entiendes perfectamente.
ya dejan de ser luchadores sociales, deja de ser una protesta social cuando entras con algún tipo de armamento a tratar de tomar por asalto aeropuertos, ¿no? Claro. Creo que estamos hablando de otra cosa, dinamita, explosivos, hasta tú has visto que se han reportado armas de fuego similares a bazucas o algo por el estilo. Por lo tanto, creo que esta gente se estaba preparando para afianzar a Castillo en el poder luego de que el golpe fuera medianamente exitoso. El golpe fue un terrible fracaso y ellos han salido desesperados prácticamente a tratar de presionar al gobierno a que dimita, que el gobierno caiga, que es lo que quieren ellos finalmente conseguir a como dé lugar. ¿La reacción de las protestas es producto de este golpe que Castillo da? Es producto de la preparación en parte del golpe que quiere hacer Pedro Castillo en diciembre. Evidentemente esa gente ya estaba nucleándose, ya estaba construyendo en términos de logística, en términos de acceso a armas, por ejemplo, y evidentemente estaban acumulando de una u otra manera fuerza, masa crítica, para poder ellos poner en jaque a los sectores democráticos que hubieran querido protestar frente al golpe de Estado de Castillo. Falló el plan y ahora utilizan toda esta fuerza de manera acelerada para intentar presionar una dimisión de Boluarte, que lógicamente no está haciendo las cosas bien, pero el objetivo de los ultras es que entre Williams al poder, presumiblemente, que es el presidente del Parlamento actual, si mañana, si en estas horas, mientras estamos conversando de la noche de hoy, renunciase la presidenta Boluarte, inmediatamente asumiría Williams. ¿Sería peor? Salvo que... ¿Sería mejor? ¿Mejoraría? Salvo que hay un acuerdo político del Congreso que no va a haber, porque las bancadas de izquierda son minoritarias respecto a la mayoría, en donde colocarían un presidente de izquierda. Eso no va a suceder. El presidente que asumiría sería Williams. Claro, el gobierno si es que se da este caso, el gobierno del presidente del Congreso, William Zapata, sería un gobierno de transición, que no duraría mucho tiempo. No, porque en el caso del presidente del Congreso, cuando asume las funciones de presidente de la República, la Constitución establece claramente un periodo en el cual las elecciones tienen que estar convocadas. No es como en el caso de Boluarte, que están tratando de construir un acuerdo político alrededor del plazo de la fecha. En el caso de que asume el presidente de la República, ya hay inmediatamente establecido por la Constitución un plazo, me parece, de 4 meses para ir a elecciones. Por lo tanto, lo que quieren lógicamente los radicales es presionar la dimisión de Boluarte, que asuma Williams, y además validar la narrativa que ellos tienen de que este es un gobierno cívico-militar. Y con Williams ya sería pues la militarización completa. Tendrían construida su narrativa para decir, ahora ha entrado ya, directamente están los militares mandando en una dictadura de derecha asesina y sangrienta. Y obviamente te garantizo que con Williams van a buscar también la dimisión y van a tratar de generar un clima que conduzca a más fallecidos incluso que con la misma Boluarte. Algunos mencionan y dicen, claro, Williams entraría, tomaría las decisiones que Boluarte no está dispuesta a tomar, pero el elemento central, que es el elemento del relato, de la narrativa que se construye alrededor, la política es una lucha de relatos, es como en el derecho, por ejemplo, es una lucha de tesis entre el fiscal y la defensa, ¿no? Entre la política es una lucha de relatos entre los que compiten por el poder. Y obviamente el relato que ellos quieren instalar es la de una dictadura militar o militarizada y de derecha, obviamente. Y evidentemente la presencia de un militar ahí encabezando este gobierno de transición serviría para alentar este tipo de confrontación. Yo creo sinceramente que, puestos a analizar el hecho de que Boluarte venga de la izquierda radical, el hecho de que Boluarte haya sido electa en la fórmula de Castillo a través del partido de Cerrón, creo que por lo menos nos garantiza el hecho de que todo lo que está sucediendo en este momento es atribuible claramente a ese sector político. Hay que presionar a Boluarte que tome las medidas correctas, que a veces no las hace, que se tarda, como cambiar la DINI, por ejemplo. Creo que hay que presionar más sobre ese tema. Cuando hablábamos muchos de los del estado de excepción, por ejemplo, que se tardó en convocarlo, del respaldo a la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas, que tardó también en decirlo. Pero creo que ir hacia una renuncia de Boluarte, o sumarnos a la ola de que ella renuncie para que asuma Williams, me parece que en este momento sería inconveniente incluso para la misma oposición, sobre todo la parlamentaria, ¿no? Por otro lado,
¿Es conveniente en estos momentos un estado de sitio, crees tú? He conversado con alguna gente que algo sabe de los temas militares y la opinión está dividida. Algunos dicen que es el último recurso frente, que lo es en realidad en el marco normativo, frente a una guerra civil o una amenaza evidentemente externa, ¿no? Pero creo que los estados de emergencia se tardaron en ser declarados, aún declarándose. Se podía evitar implementarse. Los muertos y la cantidad de muertos que ha habido, ¿no? Yo creo que si se ponía orden temprano, hubiera habido evidentemente una cantidad menor de fallecidos, estoy completamente seguro. ¿Qué le faltó al gobierno de Dina Boluarte? Yo creo que en el inicio de decisión para declarar estado de emergencia rápidamente apenas entró al poder. ¿Qué esperas de ella ahora? ¿Tú crees que ella renuncie para poder tranquilizar toda esta ola de protestas que se viene? Yo creo que la renuncia no tranquilizaría la ola de protestas. Yo más bien diría que si ella ha entendido, como dijo alguna vez en televisión hace no mucho, haber entendido que quizás la izquierda de la que ella proviene, o la izquierda en general, creo que hablaba ella, izquierda radical, imagino que se refiere, parecía contradictoria respecto a lo que estaba ocasionando. Si ha sido sincera en sus palabras, creo que debería buscar la pacificación del país. Y tiene evidentemente dos vertientes, que no se va a solucionar con su renuncia, que ella tiene que ser consciente de eso. Tiene que ver con el control territorial del Estado, es decir, no pueden existir aquí zonas liberadas, pueblos aislados, carreteras bloqueadas. Existe naturalmente el derecho de protesta, pero este no está por encima de las libertades personales, la libertad de libre tránsito, y creo que eso se tiene que respetar. Dicho eso, no es suficiente. Yo sí creo, y esta es la otra arista de lo que vivimos hoy día, que existe una gran diferencia en el crecimiento económico, que no digo que no hayan crecido, entre, por ejemplo, las zonas altas del sur del Perú y las urbes, capitales de departamento. Te invito a reflexionar y a pensar lo que ha pasado, incluso la zona oriental del sur, ¿no? En Madre de Dios, Puerto Maldonado, Cusco, sus zonas altas, Juliaca, por ejemplo, y la región Puno, para ponerte solamente un ejemplo. Los que han ocasionado los mayores desplazamientos, o los actos en todo caso más radicales en estas protestas, no han sido ciudadanos que estén fundamentalmente en la capital. Han sido aquellos que han venido de las zonas altas o de zonas alejadas. En el caso de Madre de Dios, Puerto Maldonado, La Pampa, mineros ilegales, toda una realidad, digamos, delictiva en ese tema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Por qué crear todo este enfrentamiento radical de esta forma y no protestar pacíficamente, sino de una manera tan violenta que producto de ello haya más de 50 muertos? Ese es el tercer elemento del que te quería hablar, que es, lógicamente, el hecho de saber que Castillo no solamente representaba una política irresponsable, no solamente representaba, digamos, nombrar gente con problemas, sino representaba además la carta libre de impunidad para, por ejemplo, este nicho de la minería ilegal, que bien podría formalizarse, eso también hay que hablar. O evidentemente el tema del contrabando, o evidentemente la flexibilización, que no creas que es una casualidad, de la política antidrogas. Castillo les daba a estos sectores, de una u otra manera, una patente de corso. Siga, yo no me meto. Cuando él cae, ¿cómo crees que han reaccionado? Han dicho, aquí va a entrar una mirada diferente, evidentemente va a venir a perseguirlo. ¿Algo así como ha sembrado para que ahora pueda cosechar? Totalmente, claro que sí, por supuesto. Y de repente aprovechándose incluso de sectores que sí podrían entrar en un entendimiento real y sincero con el Estado. Si evidentemente los sectores de derecha pues no tuvieran a veces unas miradas un poco cortas. Lo reconozco democráticamente, lógicamente, pero creo que en algunos temas hay un poco de cerrazón. Uno de los asuntos que yo creo que podemos hacer dentro de los que están financiando todo este laberinto, que no creo que dure más allá de febrero, no creo que llegue a marzo esto. El tema, por ejemplo, hay tres actividades que decimos que financian esto: el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico. Dentro de esas no podemos entendernos con ninguna salvo la minería informal. Podemos proponer un gran pacto social para la formalización de los pequeños mineros, de los informales, que se entiende de manera normativa, estricta, como ilegales, pero de manera acotada los ilegales son solo los que hacen minería sobre superficies que nunca podrían ser pasibles de tener actividad minera. Esos jamás podrían ser formales. Pero el grueso hace sobre algunas que sí podrían, solamente que no están evidentemente registrados y además
son evidentemente ambientalmente dañinos, pero se podría dar otra orientación. Es decir, el Estado tiene que hacer varias cosas de orden social, no solamente se trata de un tema militar y un tema policial, son las dos cosas juntas, obviamente, ¿no? Enrique, vamos a irnos a un breve corte comercial y vamos a regresar con el análisis político de Enrique Valderrama. Él ha manifestado aspectos muy importantes como la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico. Y muchos nos preguntamos, ¿quién financia? ¿Qué intereses se esconden detrás de esto? Vamos a regresar con Enrique Valderrama luego de este breve corte comercial. Volvemos. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno. Volvemos para poder seguir hablando sobre el tema de la minería ilegal, el contrabando, el narcotráfico, que tiene mucho que ver con el trasfondo de todo lo que viene sucediendo en estas protestas. ¿Qué es lo que se viene ahora, Enrique? Mira, yo creo que Castillo dejó desmantelada la Dirección Nacional de Inteligencia. He conversado con algunas personas que algo conocen del tema y mencionan lógicamente que ha habido evidentemente un ánimo de tener a la DINI, de prácticamente usarla incluso de caja chica, ¿no? Y quitarle todo lo relacionado a sus funciones y obviamente sobre los temas principales que eran el asunto de terrorismo, drogas, etcétera, ¿no? Pero conforme pasen las semanas y la gente de Castillo sea retirada de este espacio y evidentemente se convoque, espero, gente calificada, más el apoyo de otros espacios de inteligencia, yo creo que se va a ir ubicando fundamentalmente las fuentes de financiación ilegal. Que están alrededor, como digo yo, del narcotráfico y de la minería ilegal, entre otras actividades que estoy seguro, ilegales que estoy seguro están alrededor de este tema. Cuando eso empieza a suceder, yo pienso que el dinero se va a empezar a retirar, es decir, los financistas van a empezar a retroceder cuando vean que alguno de ellos es intervenido, etc. Ya la gente no va a estar tan alegremente financiando ese tipo de cosas y eso va a ir disminuyendo. Tengo un testimonio de Sicuani, por ejemplo, de la provincia de Canchis, ¿no? Cusco. De Cusco, en las zonas altas. Nos dicen que el apoyo de las comunidades al paro era de 100% al inicio. Luego bajó al 50%, la mitad. La otra mitad ya quería reanudar actividades. ¿Estás tratando de decir que conforme salga esto a la luz va a ir retrocediendo todo No esto? solamente eso, sino conforme vean que el mecanismo que están utilizando para expresar quizás demandas en perspectiva atendibles o comprensibles es equivocado. Pero cuando ellos ven y dicen vamos a desabastecer Lima, bloquean la carretera y una serie de cosas y de repente ven que los que se desabastecen también son ellos. Y cuando ven que los productos que se ofrecen en el mercado de ellos suben de precio, cuando ven que la gente no puede trabajar, entonces viene la reflexión. Quizás esta no es la mejor forma de hacer las cosas ni de plantear las cosas y empiezan a resquebrajarse. Me hablaban de piquetes que imponían una suerte de paro de orden de 150, 200, que se han ido reduciendo, que hace pocos días ya eran solamente de 20, 30. Yo creo que eso va a tener ese curso. Tanto la acción de inteligencia de parte del Estado, de la acción de, evidentemente, imponer el orden constitucional, pero también, lógicamente, el hecho de que el mismo mundo popular peruano, en las zonas donde han habido reacciones, empiece un proceso de reflexión y de cambio de estrategia o de forma de plantear sus demandas. Eso tiene que ir acompañado, desde mi punto de vista, y es una idea que estoy repitiendo en diferentes espacios, tiene que ir acompañado necesariamente de un plan de emergencia social, que hoy día Boluarte no tiene. Que espero que pronto se articule. Creo que han cambiado el enfoque de la política del Ministerio de Inclusión Social. Creo que eso es un tema importante. Han ya liquidado pues esta barbaridad que hizo Humala del enfoque de crecer, de incluir para crecer. Cuando en realidad lo que tienes que hacer es generar desarrollo para crecer, que es un poco en lo que yo creo. No porque necesariamente aumentes el gasto social de una manera no estudiada, vas a generar reducción de pobreza. Claro. A lo que voy es, Dina tiene que tener un plan de emergencia social, sobre todo para esas zonas. La gente que ha estado mayoritariamente, te digo, en el Cusco, por ejemplo, viene de las provincias altas. La gente que ha estado mayoritariamente en Juliaca venía de Ilave.
La gente que ha estado mayoritariamente en Puerto Maldonado venía de La Pampa. Y te puedo seguir gente muy radical, ¿no? Repitiendo. Creo que gente que tiene demandas lógicamente no atendidas, también, es cierto. Pero a eso súmale la organización del maoísmo extremo, aliado de Castillo. Súmale la ausencia de una propuesta de cambio social desde la orilla democrática, que hay que ser conscientes, medios de comunicación, activistas políticos y todos, que no hemos estado tampoco a la altura de eso. Que ahí hemos permitido que solamente haga política la izquierda marxista radical. Y creo que eso es una autocrítica también. Sí, Por eso creo que el Estado debe acercar a esas zonas, evidentemente, un plan de emergencia social rápido. Que algunos, aunque algunos lo satanicen o digan, está bien, crédito, subsidios, algún tipo de cuestiones, bonos. Creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que demostrar que, que para el Estado sí es relevante en términos sociales estas zonas, ¿no? Enrique, por otro lado, me gustaría que nos enfoquemos en esta parte sobre la Asamblea Constituyente. Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional, ha manifestado que no es conveniente en estos momentos una Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la visión que tiene sobre ese aspecto? Francisco Morales es un gran jurista, ha sido profesor universitario mío, un tipo muy leído, y creo que está en lo correcto. Hay un debate, justamente escuchando a algunos amigos y a algunos que no son tan amigos o que no los conozco, como Iguren, por ejemplo, que es un respetado profesor también, que plantea que estamos ya en un momento constituyente. Yo creo que no. Hay un constitucionalista bastante joven, Miguel Estela, que está planteando que no es verdad que estamos en un momento constituyente. Que podemos estar acercándonos a un momento constituyente, sí. Pero citando el caso, conversando con Miguel justamente que hemos analizado este tema, Chile tenía ya determinados planteamientos de reforma en términos constitucionales. Y se aprobó un conjunto de reformas hace algunos años que frenaron ese momento constituyente. Bachelet, hace pocos años, planteó también un conjunto de reformas a la Constitución que estoy seguro hubieran hecho que ese momento constituyente en Chile también se frenara un poco. La derecha no lo entendió así y han terminado en lo que han terminado. En una asamblea nacional, en una asamblea constituyente, en realidad, que no ha sabido expresar las demandas de cambio del pueblo, increíblemente. Es decir, un pueblo que terminó votando por la izquierda en nombre del cambio, el cambio que le presentó la izquierda no era el cambio que el pueblo quería. Porque incluso hoy día, consultado al pueblo chileno sobre si deben cambiar la Constitución, la mayoría dice que sí. Consultados públicamente y en un proceso oficial sobre si ese texto era el que querían que se apruebe, 20%, 20 y tantos por ciento, que 30% creo solamente votaron por el sí, el resto por el no. Por lo tanto, cuidado. Aquí veo también yo una cerrazón de algunos que dicen que la Constitución del 93 está escrita en piedra. Yo no creo eso. No creo que sea inmutable. Hay que cambiarla, sí. Hay que presentar un conjunto de reformas. Hay que ir hacia un reformismo constitucional orientado hacia lo social. Sí, claro. Sin asamblea constituyente. Así es. Pero si tú no ofreces ningún cambio, entonces el descontento va a seguir. Y los radicales van a capitalizar justamente esa prédica. Eso es lo que la sociedad democrática no debe permitir. Ahora, de alguna manera, creo que hay muchos políticos que se han manifestado respecto a este aspecto. Cambiar la Constitución de esta manera, oiga, Estados Unidos tiene una Constitución de 200 años. El Perú es un país bastante complejo, no solamente es Lima. Entonces, hacer una reforma, muchos analistas manifiestan que sí, de repente es lo correcto, pero un cambio de Constitución. Ahora, por otro lado, el presidente de la Comisión de Constitución, que es el señor Guerra, no está, al juicio de muchos, no está poniendo la parte que debe poner, y por otro lado, otros indican que el Congreso no quiere tampoco dar su brazo a torcer. Bueno, creo que es evidente, porque hay que hacer reflexionar una cosa, y para el público de BHTV, porque además nos une una amistad de bastantes años, quiero decirles algo claro. Si Castillo, con todas las infracciones constitucionales posibles, de la cual seguramente luego dará cuenta la historia en las investigaciones sucesivas que tendrá, con todo el comportamiento que tenía, con todos los hechos evidentes que rodeaban un personaje corrupto, solamente lo vacó porque pensaron que estaba ya
consolidando un golpe de Estado. Si Castillo no hubiera tomado esa decisión, yo te garantizo que hoy día seguiríamos hablando de Castillo presidente. Por ese parlamento que tenemos hoy día. Un parlamento lleno, evidentemente, de partidos franquicia, de partidos universidad, de partidos finalmente membretes, carrozas, partidos como hablaba con un viejo amigo que ya no está, cosistas, que se debaten, que no debaten, sino que reparten cosas. Caso pues de Acuña, por ejemplo, de APP, caso de Podemos de Pepe Luna. Y si tenemos un parlamento como ese, ya no te digo ya de los niños porque creo que es obvio, ¿no? Si tuvimos un Castillo, por tanto tiempo fue producto de ese parlamento. Por eso hoy día no es extraño que tanto la izquierda radical como otros sectores bloqueen la posibilidad de darle una salida institucional a una grave crisis. Ya con Castillo de presidente, el Parlamento no estaba muy apreciado por la gente. Castillo tenía 27% cuando se fue. El Parlamento tenía 13%. Pero Enrique, también enfoquemos el tema de la crisis política de esta manera. Nos estamos acostumbrando a que los gobiernos no terminen su mandato. Ahora, por un lado la población sale a protestar y no está de acuerdo con nada. ¿Cómo ubicas esa reacción? Porque existe un espacio popular, emergente, muy grande, que no tiene representación política. Varios en realidad. Te puedo mencionar ahora 3 espacios grandes. Todo lo que es el emprendimiento popular, lo que llaman pues los informales, ¿no? Los emprendedores. Es un espacio que no tiene ninguna representación política. Sí. ¿Dónde está el partido político que representa hoy día a esos emprendedores emergentes? Desde mi posición y mi fe política y evidentemente mi militancia, aspiro a tener una determinada plataforma con ellos. Pero al día de hoy lo que está en la cabeza de la gente. Existe todavía una propuesta política que estamos construyendo, pero que no existe todavía, de plataforma para ofrecerle a los emprendedores una representación política. El pueblo productor, que creo que en mi punto de vista debiera ser la reedición de lo que desde el partido de allá de la Torre era los intelectuales y los obreros, ¿no? El Frente Único. Pero al margen de los emprendedores, los pequeños mineros informales, digamos, entre informales e ilegales, son más de 500.000. Tampoco tienen, evidentemente, una representación que los lleve a la formalidad y no al mundo delictivo. No sé si me entiendes. ¿Cómo lo encausas hacia la representación? Eso está produciendo esta reacción. Los pescadores artesanales, por ejemplo. Uno dice, ¿pero qué? La gente está tan molesta. También hay elementos para que la gente esté molesta. Mira el tema de Repsol. Castillo hablaba y decía, criticó al rey de España y una serie de cosas bastante grandilocuentes alrededor del asunto del rey de España. Y cuando Repsol, de España, hizo lo que hizo, su primer ministro, en ese momento Mirta Vázquez, dijo que iba a regalar víveres a los pescadores. A ese nivel estamos llegando. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, obviamente hay un grupo de gente que está molesta y fastidiada. Yo te garantizo que si no hubiera venido la vacancia, la calle tarde o temprano también se le hubiera calentado al mismo Castillo, por este tipo de cuestiones no resueltas y no satisfechas. Ese es un poco lo que funda el descontento ciudadano en parte. Y lo otro ya es con lo que hemos hablado, ¿no? Una cuestión preparada de parte del mismo Castillo en este contexto. Pero creo que la oferta política necesita ir hacia eso, ir hacia las grandes mayorías populares a solucionar la gran agenda social pendiente que existe en el país, que implica de repente también algunos cambios en la Constitución también. Sí, yo no digo pues un Estado empresario, hiperintervencionista, pero sí de repente el ajustado principio de subsidiariedad habría que estirarlo un poco, para que sea un poco más flexible y más laxo y que permita puntos de intervención importantes de parte del Estado, en cooperación con los privados, obviamente, ¿no? Pero creo que existen algunas injusticias que hay que definitivamente resolver. ¿Un adelanto de elecciones es conveniente en estos momentos? Yo creo que existe tal presión sobre este asunto que yo veo 2 escenarios. O el adelanto de elecciones termina siendo aprobado por el Parlamento, que para mí sería el espacio ideal.
se puede, habiendo acuerdo político, no queriendo quedarse 6 mesecitos más disfrutando de la sinecura de un escaño parlamentario. O, dado que es la presidenta la que está presentando proyectos, termine renunciando porque no le aprueban ninguno, ¿no? O el tercer escenario, que sería más crítico, sería que empieza a plantear una relación agresiva con el Parlamento y empieza a hacer cuestiones de confianza orientado hacia su cierre, lo cual veo muy difícil, pero no lo descarto, también es una posibilidad. Por lo tanto, si Boluarte renuncia, más 5 meses, en principio habría elecciones. Habría elecciones en junio, julio, algo así, ¿no? Y si no es renunciando, y es con acuerdo, habría en octubre. Yo no digo necesariamente que hoy día eso se pueda viabilizar o no, pero yo veo muy cercano ese escenario. Yo no creo que haya oxígeno político para seguir en statu quo hasta abril de 2024. Lo veo muy difícil. Enrique, vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos con este análisis político de reconocido Enrique Valderrama, quien está enfocando de una manera muy ilustrativa lo que realmente el país polarizado está pasando sobre ese aspecto de fondo y ese aspecto de forma. Regresamos en el tercer bloque para hablar sobre las protestas álgidas y sobre lo que ha manifestado el director del hospital de la policía, los reportes que se han ido dando y sobre los infiltrados que muchos manifiestan hay dentro de las protestas. Volvemos. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno y en este bloque vamos a enfocar un poco sobre el aspecto de nuestra Policía Nacional del Perú, que es una institución que tiene como función proteger el Estado de Derecho, proteger la tranquilidad de todos los peruanos, y muchos de ellos se encuentran en estos momentos internados en el hospital de la policía. Yo tengo un reporte aquí del director de la Policía Nacional del Perú, Moisés Rojas, quien nos informa que al menos 53 policías fueron heridos en estos últimos días, solamente en estos últimos días. Una parte con lesiones contusas, producto de piedras y armas no letales, y un policía fallecido en la ciudad de Juliaca. Y claro, la violenta forma de protestar, el cual no estamos de acuerdo definitivamente, porque la protesta pacífica es el derecho de cualquier ciudadano, pero la forma violenta de cómo se viene atacando a nuestra Policía Nacional, definitivamente no estamos de acuerdo. Y yo quiero trasladar esta pregunta a Enrique. No se habla mucho de la policía, pero sin embargo son los que dan el pecho, ¿no? Que estábamos hablando justamente de sectores no representados ni defendidos por la política formal. Y creo que la familia policial y militar es otro sector importante de la patria, a quien le debemos mucho, que tampoco está ni defendida ni representada adecuadamente por la política formal. Y esto no es nuevo. Castillo los maltrató con el tema de la injerencia. No se sabe si por una ambición política, como decían algunos, o porque simplemente querían cobrar $20.000 por ascender gente. Pero los maltrató. Sagasti, ¿recuerdas? También los maltrató. Y hubo un maltrato fuerte en esa etapa post-Merino, ¿no? Y creo que nuestro reconocimiento siempre a la policía, a la labor que ha hecho históricamente. Y a la Fuerza Armada, ¿no? Que ahorita está en ICA. Armadas, ¿no? También, evidentemente. Y yo creo que eso es un punto que hay que reconocer. Además, recordemos que ha habido hechos luctuosos alrededor de ellos también. Hay muchos heridos, algunos de gravedad. Un fallecido en Juliaca. Ha visto el fallecido de la manera tan brutal y salvaje como fue ultimado por estos vándalos. Y creo que evidentemente la sociedad democrática tiene mucho que reconocerle a la Policía Nacional. Y lógicamente también decirle a la gente que se ponga el acento, no solamente con el tema de los policías, sino también las otras víctimas, como estos bebés, me parece, que no pudieron ser atendidos y que fallecieron por las carreteras bloqueadas.
Creo que es momento de poner orden en el país, pero siempre y cuando digo yo también venga acompañado de un plan de emergencia social. Claro, y sin dejar de lado también los fallecidos de la otra parte. No, por supuesto. Estamos en realidad, lamentamos esto. De lo que afortunadamente sí se habla. Y que evidentemente enlutan al país también, por supuesto, lógicamente. Por otro lado, Enrique, la Fiscalía ya viene realizando diligencias a la presidencia del Consejo de Ministros. Recordemos que se ha dictado ya una medida de investigación tanto a la señora Dina Boluarte como al presidente del Consejo de Ministros, que son las dos cabezas que en estos momentos están llevando a cabo. ¿Esto le hace bien al país? Me puede parecer un tanto, o aparecería de repente quizás un tanto forzado, pero no podría decirlo de esa forma, porque siento que la fiscal Benavides tiene el crédito suficiente como para no pensar que sus acciones están orientadas hacia algo indebido. Me parece bien, en todo caso, si ella cree que amerita este tipo de circunstancias, una investigación y acciones de esa naturaleza, pues estará bien que las realice y vamos a ver el resultado de las mismas. Yo imagino, asumo, no creo que encuentre nada en algunas decisiones políticas. Creo que el punto más bien estaría alrededor de quizás el Ministerio del Interior de repente, que ha pasado más de uno por ahí. Pero en todo caso hay que reconocer que la fiscal Benavides, cuando evidentemente los dos fiscales anteriores, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, no hubieran podido nunca, evidentemente, tener el ímpetu que ha tenido Benavides al frente del Ministerio Público. Por lo tanto, le doy el beneficio de la duda respecto a este tema que podría parecer inconveniente en este momento, ¿no? Enrique, ¿qué es lo que le espera al país y qué es lo que, de acuerdo a tu análisis político, es lo más conveniente en estos momentos para que se pueda, de alguna manera, implantar el status quo y retorne nuevamente la calma a nuestro país? Primero, que Boluarte no renuncie, que fortalezca su gabinete. En segundo lugar, que el Congreso entienda la gravedad de la situación y para octubre o para diciembre pueda, con un texto sustitutorio, llevar a cabo elecciones, que se puedan llevar a cabo en el Perú elecciones democráticas, que naturalmente importe por lo menos una reconfiguración alrededor del Jurado Nacional de Elecciones, que me parece eso muy importante. No hablo del fraude, no, yo no soy tributario de esa narrativa. No pongo las manos al fuego que el proceso fue limpio. Digo que yo nunca me he referido al tema en mención, creo que faltaron elementos. Pero sí creo que este colegiado, este pleno, ha tenido inmensos errores. Uno de ellos fue dejar fuera de carrera al PPC, por ejemplo. El Tribunal Constitucional ya les enmendó la plana. Dijo que se ha lesionado los derechos de participación del PPC. Lesionar los derechos de participación del APRA, que cuando el expediente del APRA respecto a este tema, que ya no va a ser necesario porque el APRA ya se inscribió, llegue igual su caso al TC, porque creo que es un punto importante que debemos nosotros buscar la verdad histórica, determinará también que ese mismo pleno de Salas Arenas también lesionó el derecho de participación del APRA. Y todos los desórdenes que ha ocasionado Salas Arenas en las elecciones subnacionales de 2022. La desconfianza ciudadana en ese Jurado Nacional de Elecciones creo que es bastante evidente. Y si él no tiene la perspectiva de renunciar, creo que el Congreso debería aprovechar y reformar, no tanto por la persona de Salas Arenas, sino por la forma como se construye el pleno, cambiarla, ir hacia un modelo mucho más actualizado. No que salga uno del Ministerio Público, no que salga uno del Poder Judicial en actividad, no que salga uno, sino hacer una cosa que puede hacer mediante un concurso rápido que podría ser la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo. Esa tesis la ha compartido el abogado especialista en temas electorales José Pimentel. Me parece interesante. Vamos a hacer un proceso de concurso que lo vea la Junta Nacional de Justicia y evitamos esta suerte de puerta giratoria institucional. Porque claro, estás en el jurado, luego regresas aquí y allá y es un poco complicado. Creo que tendríamos que ver ese tema también. Fortalecer, respaldar, evidentemente siendo severo con los excesos si los hubiese también, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Creo que es importante, creo que Boluarte no lo termina de hacer por completo. Fortalecer la inteligencia, sobre todo. Tanto tiempo tardaron en cambiar la DINI, creo que eso ha sido un error, ya lo dijimos. Y evidentemente acompañar esto con un plan de emergencia social
sobre todo en las zonas más complicadas, más deprimidas, más abandonadas, en parte por sus propios gobiernos regionales, hay que decirlo también, pero por el Estado en general, de Puno, de Ayacucho, de Madre de Dios, de Cusco, por ejemplo. Podríamos tener ahí algunos elementos. Creo que la conjunción de estas medidas podrían lograr que tengamos una pacificación en el país que nos permite ir hacia unas elecciones donde espero que se puedan debatir ideas y reformas importantes. Una tranquilidad que también es necesaria, ¿no? Por Pero supuesto. de no suceder esto, Enrique, de el Congreso no dar su brazo a torcer, ¿qué es lo que estaríamos visionando? ¿Qué es lo que estaríamos esperando? Yo creo que podríamos llegar a un punto en el cual la presidenta renuncie y tendríamos igual, aunque los señores parlamentarios no quieran, elecciones en poco tiempo. Así que creo que mejor sería que reflexionen y que en lugar de presionar ahí a una renuncia prácticamente inminente, si es que se mantienen en esta posición varias semanas más, ir a elecciones ya no en octubre, sino de repente en julio, mejor pues un consenso para poder ir a elecciones en octubre o en diciembre. Creo que deberían reflexionar. Si no, es probable que ella sí se sienta sin piso totalmente, con proyectos constantemente rechazados por parte del Congreso, y renuncie. Con lo cual creo que ganaríamos un problema adicional. O sea, no solamente tendríamos elecciones aún más precipitadas sin ninguna reforma, y además la emergencia social o el tema del conflicto en todo caso permanecería. ¿Es necesario en estos momentos un referéndum, una consulta? Una consulta para consultar exactamente qué cosa. Para consultar si realmente se puede dar un adelanto de elecciones o no. Yo creo que sería un mecanismo. Un mecanismo. El resultado de repente puede ser sorpresivo, ¿eh? Pero no, yo estoy siempre de acuerdo que se pueda consultar al pueblo, ¿no? Enrique, yo no quiero dejar pasar a hacerte esta pregunta, porque es muy importante. Hay mucho resentimiento de parte de la juventud estudiantil. ¿Cómo ves esta reacción, este ingreso a los claustros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Complicados. Creo que regalamos elementos de la narrativa muy complejos. En términos internacionales, ver que se ingresa de esa forma a una universidad que es la decana de América, creo que va a dejar mal parado al país en el plano internacional. Eso no quiere decir que sea culpa del gobierno, necesariamente, porque los que se pusieron de alguna forma también en esa posición fue la misma universidad, porque recuerda que ella es la que pide a la universidad el ingreso a la fuerza pública. Ahora vamos a ver los métodos, los mecanismos. Bueno, es fácil ser general después de una batalla, pero que se rompa una puerta y se parta parte del muro, creo que no es una imagen simpática, más allá que lo aprobemos o no lo aprobemos. Creo que se ve mal, creo que es en el fondo doloroso. Y creo que los que pueden haber destruido la posibilidad de la autonomía universitaria en ese momento, en ese punto exacto, también son grandes responsables, ¿no? O lógicamente. Pero los que se pusieron ahí, los que presionaron que las cosas llegaran a ese punto, son grandes responsables también. Creo que ha habido una desinteligencia colectiva y común, y lo lamento porque creo que es uno de los principios fundamentales, el tema de la autonomía universitaria ganado en Córdoba hace más de 100 años. Yo no digo que la intervención, en este caso de la policía, haya roto ese principio necesariamente, que es un debate. Lo que digo es que esas imágenes puestas en el plano internacional sí le hacen daño al Perú. Y ojalá hubiera habido otro método para hacerlo. Enrique, por otro lado, el publicista Jorge Salmón ha ido manifestando algo muy importante sobre el gobierno de la señora Dina Boluarte. Ha manifestado que se está usando muy poco los medios masivos para informar, para poder llegar con total credibilidad a la población y mantener informado, porque recordemos que últimamente la señora Dina ha estado saliendo constantemente y que hay otros mecanismos y otras formas de poder de repente mantener informado a la... Mira, lo ves en parte de lo que ha sucedido. O sea, la narrativa castillista ha sido compartida, por lo menos según las cifras de las mediciones de las encuestadoras, en 25-27% de aprobación
con un gobierno absolutamente desastroso, inepto, y eso era fundamentalmente por su línea de comunicación. Puede decir que los argumentos son equivocados, sí, pero la estrategia yo creo que fue exitosa de parte de Castillo en el tema de la comunicación. Peleándose incluso con los grandes medios, mira lo que te estoy diciendo. Se basó en los medios regionales, lo que llamaba Aníbal Torres la prensa alternativa, pero fundamentalmente los medios regionales. Y en sus consejos de ministros descentralizados, de acercarse a la población, de repente lo que vendía era humo, pero la forma como estructuraron el hecho que venda ese humo, creo que le dio algunos resultados. Y yo veo a Boluarte sin ninguna estrategia en ese tema. Ahora, producto de todo esto, definitivamente Castillo no concedía entrevistas a los medios porque los consideraba una prensa muy amañada, ¿no? Pero en el caso de Dina, sí. Pero ¿crees tú que es correcto lo que Dina hace al salir de manera fuerte para demostrar autoridad ante las protestas que se vienen dando? ¿Es una forma? Yo creo que es un gobierno débil. Yo creo que si ella saliera en un plan débil, no ayudaría mucho tampoco. Claro, salir en un plan de querer demostrar fortaleza cuando todo el mundo sabe que la cosa se agua, no sé si sea también lo mejor. Pero creo que una posición débil de su parte en un gobierno ya débil, creo que sería aún peor incluso. Lo que hay que pedirle es que evidentemente las cosas se hagan. Se pacifique realmente el país, se haga un plan de emergencia social y clarifique pues su mensaje sobre algunos puntos, ¿no? Que a algunos le quedan algunas dudas. Yo creo que ella ya tomó una decisión, que está alejado evidentemente del espectro de la izquierda radical, pero su procedencia, imagino que sus reflejos ideológicos, hacen que transite y tome decisiones que debe tomar, pero tarde. O sea, se demore en abordarlas. El tema del estado de excepción, por ejemplo. El tema del cambio de la DINI. Se tarda. Y yo sé que evidentemente ha sido porque sí lo quería cambiar, pero no tomaba la decisión de quién poner en la DINI. Fue una persona, obviamente, en las antípodas del que estaba, ¿no? El señor Liendo, que obviamente es anticomunista, diríamos, ¿no? Entonces creo que ahí luego lo sacó o propició su renuncia. Entonces tiene estas idas y vueltas que yo creo que es parte de una forma de pensar que son reflejos de donde ella procede finalmente. Ella fue electa en la plancha de Perú Libre, en el partido de Cerrón, por cierto, por si a algunos se les ha olvidado, por si acaso. A pedirle a ella que gobierne pues como si hubiera ganado, no sé, el Vox en España o el PP en España o algo parecido, es un poco también irreal, ¿no? Creo que la política es el arte de lo posible. Hay muchos que piensan, de este tema. Hay muchos que piensan, Enrique, que es Alberto Otárola quien está gobernando el país. Yo creo que él ha desarrollado una línea de comunicación, me parece más clara, más allá de si esté acertado o se esté equivocando, y eso es todo. La decisión de quién es premier depende o presidente del Consejo de Ministros depende del presidente, de la presidenta en este caso. Por lo tanto, no creo que sea Otárola quien gobierne porque no tiene ningún gancho de legitimidad, creo yo, para poder irrogarse eso, ¿no? Creo que él coordina con la presidenta y creo que son estas idas y vueltas las que hacen que él, corrigiendo el rumbo luego de conversar con ella, aparezca como que le enmiende la plana. No creo que sea eso. Yo creo que más bien es tratar de disuadirla, de convencerla, saber ella hacia dónde tiene que ir, pero lamentablemente tener estos retrocesos que termina pareciendo que hay esta falta de unidad en el gobierno. Eso le hace mucho daño, definitivamente, ¿no? Ahora, que se piense que él es el que lleva las riendas, no sé si es tan relevante finalmente, ¿no? Mañana lo cambiarán y que esa teoría quedará sin piso. Enrique, siempre es un gusto recibir tu análisis, pero yo no quiero terminar este programa no sin antes pedirte de repente un espacio de reflexión. ¿Qué le dirías al país en estos momentos tan álgidos y calientes con el cual se está viviendo? Bueno, aprovecho el espacio de BH Televisión para pedirle a todos los peruanos que hagamos un acto de reflexión sobre que siempre será el diálogo en el marco democrático y civilizado de construir consensos
el que nos va a permitir ser una sociedad mejor. La violencia ha demostrado que no es ninguna parte de la historia, sino una sepulturera de la historia. Y que por lo tanto el derramamiento de sangre de compatriotas inocentes, creo que en el fondo le hace mucho daño al futuro de la patria. Creo que podríamos entendernos mejor, tratando de plantear algunas demandas justas a través de canales institucionales, y en este caso creo que hace falta muy fuertemente la voz de los partidos políticos que no están en el Congreso, y algunos de los que están, que no hacen la labor que deberían hacer, que son, creo, la mayoría. Pido reflexión a todos aquellos que puedan escuchar VH Televisión, y evidentemente tratar de fortalecer la posibilidad de que podamos ir a un proceso electoral donde se debatan fundamentalmente ideas, que creo que es lo que ha faltado en el país. Ha habido mucho adjetivo, pero no ha habido un debate profundo de algunas reformas que son necesarias de hacer. Frenar algunos esquemas oligopólicos, monopólicos, por ejemplo, de abuso. Creo que es importante darle un mensaje a las mayorías en el país. Gracias, Enrique, como Muchas siempre. gracias. Amigos, de esta manera vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, no sin antes agradecer a Enrique Valderrama por este brillante y excelente análisis político y visión que ha ido dando, terminando con una reflexión sobre lo que realmente coincidimos con él, lo que necesita nuestro país. Que retorne la tranquilidad y que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tomen mejor las cosas pensando en el país únicamente. Amigos, de esta manera vamos ya terminando nuestro programa. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes a las 7 de la noche, como siempre, en tu programa televisivo en directo. Permiso. Muy buenas noches.